Hola, soy Jessica López, líder de investigación y desarrollo de Poltec. Bueno, para iniciar esto podemos hablar de que la Universidad de Harvard ha sido una de las pioneras como en experimentar e investigar, más que experimentar, investigar acerca de la evolución humana, y ahí se han encontrado muchos estudios, entre ellos la evolución a partir de la carne, porque se data de que cuando nosotros empezamos a ser omnívoros, pasamos de ser herbívoros a ser omnívoros, ocasionaron muchas cosas en nuestro cerebro y ahí se dio la evolución gracias a este acontecimiento. Eso favoreció el desarrollo del cerebro humano y nuestros ancestros pasaron de ser herbívoros a ser omnívoros. Bueno, Valen, conectando un poquito con la primera pregunta que hiciste de ese acontecimiento, de esa historia que tiene la industria cárnica o la carne como tal, ya vemos que hoy en día esto ha evolucionado, o sea, pasamos de que nuestros ancestros comían la carne cruda, posteriormente con el fuego ya iniciaron como un proceso de cocción de la carne, y hoy en día tenemos muchos subproductos o muchos derivados de la industria cárnica, como lo son los jamones, los chorizos, las butifarras y todo lo demás que vemos como derivados de la industria cárnica. Los retos que enfrenta hoy en día la industria, ahí creo que son tres los más importantes. En Colombia particularmente estamos enfrentando uno que es el abastecimiento de carne, porque obviamente al ser un derivado, pues el ingrediente principal es la carne, y estamos enfrentando esto ya que, como todos lo sabemos, el cambio climático está afectando mucho a nivel mundial, y países que antes producían carne y se abastecían como Alemania, Holanda y Dinamarca, entre otros, ya no se están abasteciendo ellos mismos, y aparte de que no se están abasteciendo, pues obviamente tienen que empezar a hacer una importación, y lo hacen de países que sí puedan tener esa carne, como cuáles, como Colombia. Entonces ahí entra que Colombia está exportando mucha más cantidad de carne que lo hacía antes. Entonces estamos hablando que en los últimos 2 años hemos exportado a más o menos 250% más de carne en pie, o de ganado en pie, que años anteriores. Esto se debe obviamente a la deficiencia que hay en estos países con un mayor poder adquisitivo de carne, y pues obviamente afecta mucho a los productores internos. Estamos hablando también que esa exportación se da mucho en ganado que es para comercializar en subproductos o en derivados cárnicos, no necesariamente para el consumo como nosotros lo hacemos en nuestras familias, que compramos la carne, no, son para ganado comercial. Entonces eso es súper importante, porque obviamente lo están pidiendo también para esos productos y sus derivados cárnicos en el exterior, y aquí internamente estamos teniendo una deficiencia en esa materia prima que es vital para los productores cárnicos. Entonces el primer reto es cómo logramos abastecernos, o cómo logramos disminuir el contenido de carne, o cómo hacemos que el producto siga siendo un muy buen producto, entendiendo que hay una disminución en la carne y que esto tiende a aumentar, este porcentaje tiende a aumentar. El segundo reto es todo lo que viene con la desinformación o el desconocimiento que estamos obteniendo en la industria como tal, porque hay mucha infodemia que habla de cosas que no son. Hay muchísima información que es errónea y que hace que obviamente los consumidores tengan como una alerta acerca de los productos cárnicos, que no necesariamente tiene que ser verdad. Entonces, aparte, tienen que luchar como con esta idea y seguir innovando. Yo creo que ahí es súper importante que el productor se dé cuenta que deberíamos estar haciendo más eventos como este, por ejemplo, donde informemos la realidad de las industrias como tal, que no todos los productos cárnicos son malos, no todos los productos cárnicos hacen daño. De hecho, como te lo conté inicialmente, son productos que nos ayudaron a tener hoy la evolución que tenemos. Y el tercer punto es todos los cambios que hemos tenido como sociedad y los que se tienen ahora como tendencias a hacer productos más saludables, querer productos mucho más saludables y productos sostenibles, es decir, que nuestro impacto ambiental no sea tan alto. Entonces, como bien sabemos, la carne es un producto que es contaminante en realidad. Entonces eso es un nuevo reto para poder hacer productos o mirar qué hacemos con los subproductos que generamos de la industria cárnica y revisar qué podemos hacer para
ayudar a generar productos mucho más saludables y a su vez que no tengan un impacto ambiental tan grande, sino que sean mucho más sostenibles, porque es lo que en realidad está pidiendo ahora el consumidor final, que es mucho más consciente de ambas cosas. Bueno, las nuevas tendencias de consumo, empezamos con la tendencia de lo saludable y de lo sostenible. Eso es una realidad, entonces estamos hablando de que aunque no sea tan cierto que sean sostenibles, que sean saludables, perdón, mucha gente quiere reducción de grasa, reducción de sal, reducción de muchas cosas en los productos cárnicos, y tenemos que buscar otros componentes que ayuden a hacer esas reducciones sin afectar el producto como tal, sin afectar la textura, porque ahí eso es supremamente importante, y es que cuando hablamos de hacer reducciones, por ejemplo en grasa o reducciones en sodio, más que todo pues en la grasa, que es un producto tan fundamental en la carne, estamos hablando de que se está afectando una parte importante de la textura del producto, de la jugosidad y de las características sensoriales como tal que tiene el producto. Entonces hacer esos cambios sí o sí requieren una innovación muy grande para poder generar un producto más saludable, sí, pero que a su vez no afecte las características sensoriales, porque el consumidor final, si bien quiere algo más saludable, no quiere que se le afecte su producto, o sea, no quiere que su jamón sea como una gelatina o que su chorizo se desmorone, no, quieren que sea un producto mucho más saludable sin afectar la textura. Otra tendencia son los flexivegetarianos, que lo que están buscando son productos que, si bien tengan carne, pues tengan un contenido menor. ¿Para qué? Para ayudar en esa tendencia de los flexivegetarianos. Eso es un punto súper importante. Y otro punto importante es el de los veganos, porque cada vez más los veganos se va haciendo una tendencia hacia las personas veganas, y estas personas igual buscan tener unos productos que se asimilen a la carne, porque igual llevamos muchos años consumiendo carne pues desde nuestros ancestros, entonces dejarla de consumir ahora emocionalmente tiene afectaciones. Entonces tener un producto vegano para ellos es muy importante, porque si bien saben que van con su estilo de vida, que va con su estilo de vida, pues tienen como una emoción muy parecida a la que da la carne como tal, entonces les ayuda mucho en ese sentido. Para eso tenemos que buscar alternativas de otras proteínas vegetales, almidones, productos hidrocoloides que también ayuden a generar esas texturas que estamos dejando de tener al disminuir grasa o al cambiar carne por otros productos vegetales. Bueno, en Poltec nosotros fabricamos y hacemos almidones de yuca modificados, ¿cierto? Hago la aclaración de que son modificados porque la mayoría de la industria cárnica usa almidones nativos, y ahí hay un problema, un dolor muy grande, y es que los productores cárnicos no se están dando cuenta que están dejando una gran cantidad de producción al agregar productos, por ejemplo, nativos, porque estos productos aumentan la merma, también aumentan la sinéresis que pueda obtener el producto. Entonces, para el caso específico, hablando de los puntos que ya hablamos, para el caso específico de la producción o del abastecimiento de materias primas, pues sí, obviamente es más difícil abastecernos de materias primas. Cuando la tenemos, debemos ser conscientes de que es un bien muy preciado y que debemos hacerlo lo más productivos posibles, o sea, que los costos de producción no se me aumenten por otras cosas que no deberían aumentarse. En este caso, por ejemplo, la merma o la sinéresis. ¿Por qué? Porque la merma, nosotros hemos verificado que con nuestros productos la merma se disminuye hasta en un 10%, inclusive más, pero decimos un 10% porque estamos seguros que la merma por cocción se disminuye en un 10%. Eso en cantidad de producto terminado es mucho, entonces es muy eficiente. Entonces, al tener menos abastecimiento pero aumentar ese proceso de merma, ese rendimiento, pues le ayuda mucho al consumidor. Y otra parte importante es la sinéresis. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de que la sinéresis hace que tengamos un mayor porcentaje de evolución. En industrias pequeñas, en industrias que están iniciando como todo su proceso, se hablan de porcentajes de evoluciones de un 7%. Ya en industrias más grandes se habla hasta de un 1 o menos de un 1.
pero igual si es un 1 o es un 7 es un porcentaje que podemos disminuir con nuestro producto y se disminuye hasta en un 36%, que es muy significativo. Es decir, que las devoluciones que tú tenías van a reducir un 36%, entonces vas a vender 36% más de tu producto terminado. Entonces también ayudamos como en ese impacto, en esas dos cosas específicas. Hay muchas adicionales porque la estabilidad mejora, obviamente por eso se ve en la sinéresis, ahí se ve muy reflejada, pero también tenemos un producto mucho más jugoso. ¿Por qué? Porque nuestro almidón retiene mucha más agua y la sostiene en el tiempo. Entonces el producto como que se encapsula y es sostenible en el tiempo y permite que cuando ya el consumidor se lo vaya a disfrutar, degustar, perdón, todavía lo siente jugosito y fresco, entonces vas a tener incluso mucha más aceptación en el mercado por tu producto. Entonces en eso somos muy efectivos. Ya para el tema de reducción de grasa, también ayudamos mucho porque nuestros productos generan una textura y son productos que emulsifican, en especial esta línea, entonces ayuda mucho a que el cárnico del que estemos hablando, sea un emulsificado, sea un troceado, tenga una textura mucho más estable, entonces la necesidad de grasa sea mucho menor. Y no estamos hablando de que generemos sabores residuales, que eso es súper importante, porque si bien la grasa es un estabilizante, también proporciona mucha textura, proporciona mucho pues es muy sensorial, también ayuda mucho al tema sensorial. Entonces, en este caso, es muy importante usar un buen almidón para poder que ese reemplazo de grasa no se vea afectado. Nosotros estamos hablando que podemos reducir hasta un 30% de grasa en un producto cárnico sin afectar esas características sensoriales. Entonces ahí también es un punto súper positivo. Y ya en temas de flexivegetarianos y veganos, que también es súper importante, nuestros mismos almidones y nuestros mismos mezclas, porque podemos tener mezclas, favorecen a que pueda quitar la carne, pero pueda tener una textura similar a la carne, ¿cierto? Que ese producto que no va a tener carne en su composición tenga características muy similares a la carne, que en realidad es lo que está buscando un producto vegano. Bueno, los 3 dolores como más importantes que pueda tener un productor cárnico. El primero es esos costos de producción, los costos de producción, porque cada vez estamos hablando que los costos de producción solamente en el recorrido que vamos de este año han aumentado un 23%. Entonces obviamente es algo que es muy, muy doloroso para ellos que sus productos aumenten y que en realidad el consumidor final pues tiende a dejar de consumir esos productos que antes consumíamos como un producto pues en la canasta familiar normal. Ahora ya dejan de ser tanto de la canasta familiar por el aumento que han tenido en los precios como tal. Entonces los costos de producción son un dolor, como el dolor más grande que puedan tener los productores en este momento. El segundo dolor puede ser el abastecimiento de las materias primas, porque aparte de que están costosas, que es por lo cual hace que la producción sea mucho más costosa, la producción del producto, es difícil de abastecernos. Entonces estamos hablando de que ya es más difícil conseguir la carne y todos los productos que se necesiten para producir el cárnico como tal. Entonces el abastecimiento también viene a ser un dolor muchas veces, y nos hemos encontrado con clientes nosotros en los que tienen carne, tienen ya como listo para hacer su producción y les falta X o Y ingrediente y no pueden iniciar. Entonces eso es algo muy difícil de manejar, porque no puedes iniciar sin ese producto, o si inicias sin ese producto pues entonces la vida útil del producto va a disminuir o vas a tener problemas en producción. Entonces el abastecimiento es importante, y yo creo que eso también es un plus para Poltec, porque nosotros somos colombianos internos, producimos nuestro producto aquí, entonces no van a tener problema de abastecimiento con nuestro hidrocoloide. Eso es fundamental a la hora de escoger un proveedor en esta industria. Y como tercero, también la mano de obra. Cada vez la mano de obra es más difícil de conseguir. Entonces eso es otro dolor que ellos tienen, y ahí nosotros también entramos a jugar, porque Poltec tiene una asesoría muy especializada y tratamos de que el cliente logre entender cómo hacer su proceso mucho más productivo
y tratar de necesitar la menos cantidad de personas, o no tanto de personas, sino procesos que involucren mucho más detalle al proceso como tal. Bueno, en realidad en la industria cárnica aún se usa muchísimo el almidón de papa, el almidón nativo de papa. Pero el almidón modificado de yuca tiene muchísimos beneficios. Hablo del modificado porque el almidón nativo de yuca probablemente no tenga tantos beneficios. Y ahí es súper importante aclarar que no es lo mismo el almidón nativo de yuca que el almidón modificado de yuca. Porque si algún productor que esté viendo esto y diga, ay no, yo ya probé el almidón de yuca y no me funcionó, pues en realidad ese no es el caso, porque los almidones nativos de yuca como tal pues no van a generar las propiedades que generan los modificados. Entonces, beneficios hay muchísimos. ¿Por qué? Porque al nosotros modificar el almidón como tal, le damos las características específicas que esta industria necesita. O sea, lo que el cliente nos está diciendo que necesita, nosotros vamos al laboratorio y buscamos la forma de hacer que eso que ellos necesitan se vuelva realidad en un solo ingrediente. Entonces, por ejemplo, la capacidad de retención de agua de un almidón de papa es de 1,4. Teórica normalmente viene siendo de 1,3 cuando uno le hace como el análisis de retención de humedad. Los productos que nosotros tenemos de la línea MIT, que es la línea que habla pues de cárnicos específicos, van desde 1,6 a 1,9 real, ¿cierto? No teórico, sino real. Esto es supremamente importante porque estamos diciendo que por cada gramo de almidón ya no vamos a retener 4 de agua, sino que vamos a tener 6, 7 o 9. Entonces es mucha la capacidad de agua que puede retener este producto, y eso hace que me ayude en la sinéresis, me ayude en los balances, las fórmulas que tienen que hacer los productores de balances de su alimento, de su producto, a retener mucha más agua y que no tenga un desbalance en la fórmula. Entonces muchas veces nos damos cuenta que cuando reemplazamos este producto por ejemplo, en un chorizo económico o en un jamón económico, que tiene menos cantidad de carne, entonces la carne también tiene una capacidad de retención de agua, ¿cierto? Entonces obviamente esa capacidad se le disminuye. Con nuestro almidón el cárnico como tal se vuelve mucho más estable y tiene una textura mejor, al ser más estable obviamente. Entonces cuando el consumidor va a ir a comprar el producto, pues va a haber un producto mucho más bonito, sin sinéresis, sin esa agua que se suelta pues en el producto como tal. Entonces la capacidad de retención de agua es fundamental en estos procesos. Estamos hablando, para volver a hacer la comparación, de que el de papa, que es el más consumido, el almidón de papa nativo, está en 1,4 y nosotros estamos hablando desde 1,6 hasta 1,9. ¿Por qué tenemos esas diferencias en la capacidad de retención de agua? Porque dependiendo del producto, por ejemplo, un producto como el jamón, si bien necesita retener agua, también necesita ser mucho más duro para el proceso de tajado. Entonces ahí hablamos de que va a tener una mayor retención de agua, pero no va a afectar su dureza. Ya en otros productos emulsionados como la salchicha, como las butifarras, pues la retención de humedad sí puede ser mucho mayor para que el producto sea mucho más jugoso, tenga características de textura mucho mejor, y obviamente los costos de producción disminuyen al yo poder agregarle más agua a mi producto, por decirlo de alguna forma. Bueno, los clientes de Polte pueden ser cualquier productor cárnico. Obviamente sí deben producir, porque nosotros vendemos, es una materia prima, o asesoramos en una materia prima como tal. Entonces no es como que yo ya tengo mi chorizo y quiero agregarle algo como para mejorar. No, debe ser un productor que en su producción obtenga el almidón. Ustedes, si alguno de aquí puede pensar, ay no, pero es que yo jamás he usado almidones. Nosotros tenemos todo un equipo de asesores técnicos en los que les ayudan a mirar cómo su producto va a mejorar con esta materia prima. Eso es fundamental, que sean productores. O sea, desde que sean productores, cualquier cliente, no importa que sea un cliente pequeño a un cliente grande, igual asesoramos técnicamente para poder decirles. Y también no necesariamente ustedes tienen que ya usar el almidón en su materia prima. Puede ser que no lo usen, pero que digan, ve, yo sí tengo mucho desperdicio, o la merma en cocción es muy alta, o tengo muchas devoluciones por sinéresis,
o estoy hasta aquí de los costos de producción porque ya no me da para vender mi producto a lo mismo. Entonces ahí entramos nosotros a entender cuál es el dolor específico que ese cliente tiene y cómo lo podemos tratar ya con las líneas que tenemos desarrolladas. Bueno, la línea Mid tiene 3 productos, que el Mid XP, el Mid y el Mid MX. Cada producto es específico para un producto cárnico en particular, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la línea Mid está muy enfocada como a productos de jamones, con una retención de 1,6 aproximadamente, y productos troceados. La línea Mid está muy enfocada a emulsionados, tiene una retención mucho más alta de 1,9 y está enfocada a salchichas, butifarras, jamonadas y todos estos productos que son como más emulsionados. Ayuda muchísimo para la emulsión y absorbe mucha más agua, entonces también ayuda mucho al proceso productivo. Y nuestro último lanzamiento, que ha sido un producto super wow, es el Mid MX, que este producto ya sirve para las 2 líneas como tal, o sea, para jamones y pues también para emulsionados, pero tiene características específicas mejores que la de papa. Entonces nos ayuda a reemplazar ese producto ya en los clientes que lo tienen, pero con unos beneficios increíbles como lo son la mejora en la producción, en los costos de producción, mayor rendimiento porque obviamente absorbe más agua y permite también la disminución de sinéresis, como te lo mencioné, en un 36%, te lo mencioné hace rato, la disminución en merma un 10%, entonces son beneficios muy plus para poder mostrarles a los clientes que en realidad los almidones modificados de yuca pueden servirles mucho en su industria, teniendo en cuenta que debe ir acompañada pues de una asesoría, pero nosotros somos expertos en eso. Bueno, los 3 ingredientes pues serían la carne en este caso porque sería un embutido cárnico, entonces obviamente la carne. La grasa también es muy importante porque le da como la emulsión, le permite esa jugosidad, y creería, como mencionaste 3, creería que el otro sería el almidón, fundamental para que el producto sea mucho más estable, mucho más jugoso y el consumidor final se lo disfrute mucho más. Bueno, no, simplemente escribirnos, llamarnos por las redes sociales, escribirnos, nosotros siempre estamos al tanto, hay un equipo que se encarga de hacer esa prospección, de revisar a qué asesor técnico dárselo, y ya el asesor técnico los llamará y se contactará con ustedes para volver a revisar qué es lo que necesita, cuál es la necesidad que tiene específica y cómo desde Poltep podemos ayudar en eso.